Hola, a través de este medio quiero compartir contigo algo muy interesante e importante. En estos tiempos que estamos viviendo una situación muy peculiar y triste, con bastantes cambios bruscos debido a la cuarentena, todas las personas en su mayoría han tenido que abandonar gran parte de las actividades que realizaban cotidianamente, ya sea el trabajo, los estudios y diferentes tipos de salidas. Hoy quiero hablarte de un tema que la Biblia nos insta a abandonar. Y esto de lo que vamos a hablar puede ser realizado en cualquier lugar, ya sea dentro de tu casa, fuera o aún en tus propios pensamientos. Ya te imaginarás de lo que estoy hablando. Me refiero al pecado. La Biblia una y otra vez nos anima a abandonar el pecado. Pero ¿por qué debemos abandonarlo y cuáles serían las consecuencias de abandonarlo o de no hacerlo? Sobre ello vamos a estar reflexionando a la luz de los versículos que nos da la Biblia en Isaías capítulo 64, versículos del 5 al 6, que dice así: Saliste al encuentro del que con alegría hacía justicia, de los que se acordaban de ti en tus caminos, y aquí tú te enojaste porque pecamos. En los pecados hemos perseverado por largo tiempo. ¿Podremos acaso ser salvos? Si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como el viento. Acá el profeta Isaías está describiendo un cuadro bastante doloroso. El habitante y ciudadano del pueblo de Israel nos da una ventana a la situación que estaban viviendo. Describe que el pueblo se encontraba en pecado. Pero antes de relatarnos eso, el versículo 5 empieza diciendo: saliste al encuentro del que con alegría hacía justicia. El profeta, que es quien escribe, está recordando en aquellos tiempos cuando Dios tenía comunión con las personas que practicaban justicia con alegría. Cuando acá dice saliste al encuentro, se refiere a que Dios atiende, responde e interactúa con aquel que le obedece, que se encontraba, que tenía comunión con aquella persona que hacía justicia. Si leemos todo el capítulo, nos daremos cuenta que Isaías está clamando a Dios para que atienda sus oraciones. El versículo 12 del capítulo que estamos estudiando, que es el 64, dice: ¿Te estarás quieto, oh Jehová, sobre estas cosas? ¿Callarás y nos afligirás en sobremanera? Entonces, acá Isaías resalta la cualidad también de aquellos que practicaban justicia no de cualquier manera, sino con alegría, y también de los que se acordaban de ti en tus caminos. Cuando nosotros escuchamos la palabra recordar, se nos viene la idea de que simplemente es tener presente o tener en la mente, en este caso, que Dios existía o que ellos lo debían de tener presente. Pero recordar es más que eso. Significa guardar en la mente para poder comunicarlo a alguien capaz de actuar. En Jueces capítulo 8, 34, se le recrimina al pueblo de Israel el no haberse acordado de Dios, lo que es notable en su desobediencia. En otras palabras, aquellos que tienen en mente a Dios y su voluntad para ponerla en práctica y así vivir en el camino divino. ¿Te identificas con esta clase de personas que vive obedeciendo a Dios con gozo y alegría, teniendo en mente siempre a Dios y su voluntad y llevándola a la práctica? Esto, lo que el profeta nos cuenta, es un recuadro de lo que había sucedido, pero algo había pasado después. El versículo continúa diciendo: He aquí tú te enojaste porque pecamos. Acá tenemos evidencia de la intolerancia y el rechazo que Dios tiene al pecado. El pueblo en un tiempo estuvo viviendo en obediencia, algunos hombres sí vivían en obediencia, pero dice: he aquí tú te enojaste porque pecamos. Y no solo eso, dice: en los pecados hemos perseverado por largo tiempo. Esta palabra perseverar viene del griego olam, que también se utiliza para describir la eternidad de Dios en Génesis 21:33. Qué interesante, ¿verdad? Y acá, en este caso, esta palabra nos está mostrando la práctica del pecado durante mucho tiempo. Isaías está hablando de personas que sí conocían de Dios, pero terminaron practicando el pecado durante un tiempo bastante largo. ¿Y tú, estás practicando algún pecado del cual deberías abandonar? El texto continúa diciendo: si bien todos nosotros somos como suciedad,
da a entender la impureza, así como de aquel leproso que en el pueblo de Israel debía apartarse de la sociedad, o de aquellos animales inmundos que el Antiguo Testamento nos nombran. Esa es la idea de impureza. Y quisiera preguntarte, ¿tú te sientes sucio en tus pecados? ¿Sientes que estás manchado, impuro por las obras que estás cometiendo? Sigue dando más detalles sobre la condición en la que estaban. Dice, y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia. Voy a tratar de decirlo de una forma más diplomática para no sonar tan brusco al principio. Cuando dice trapos de inmundicia, se refiere a vestiduras humanas manchadas por el flujo menstrual. Qué interesante, ¿verdad? En contraste con el versículo 5, que leíamos que del que con alegría hacía justicia, dejen claro que sí hay una justicia que agrada a Dios, pero es aquella que el hombre realiza estando en sus caminos. En la actual situación del pueblo, ellos estaban inmundos por la perseverancia en el pecado, y todo acto de supuesta justicia, según ellos, que realizaban delante de Dios, venía a ser como trapos de inmundicia, o para que le entendamos qué es lo que quiere decir, vendría a ser como toallas higiénicas sucias y manchadas. ¿Te imaginas eso? Qué asqueroso, ¿verdad? Este pueblo estaba perseverando en pecado, y las obras que según ellos eran justas delante de Dios eran como esos trapos de inmundicia, como esas toallas higiénicas sucias, manchadas e inmundas que a todos nos causarían asco. ¿Te sientes sucio por el pecado? Seguramente en estos días te has lavado bastante las manos, pero ¿qué hay de tu vida? ¿Has limpiado tu corazón del pecado o te sigues ensuciando en él? Algunas de las consecuencias de aquellas personas que perseveran en el pecado las dice el mismo texto. Dice, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como el viento. Estas personas son dejadas a merced de sus maldades, que a su vez los lleva a cometer más y más pecados. Son entenebrecidos y arrastrados por sus pasiones pecaminosas. Efesios 4:19 nos dice, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad y se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Romanos 1:21 dice lo siguiente, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Estas personas conocían de Dios, pero decidieron perseverar en sus pecados y terminaron siendo llevados por los mismos pecados a practicar más y más pecados. Llevándolo a nuestra vida, ¿estás practicando el pecado conociendo lo que Dios quiere? ¿Te identificas con el pueblo de Israel que conociendo de Dios llevaron una vida en pecado? Quizás conoces de Dios, pero ¿realmente conoces a Dios? ¿Realmente tienes una comunión con Él? ¿O está habiendo una interferencia con Dios a causa de que estás practicando algún pecado? La Biblia nos muestra que aún siendo cristianos podemos llegar a pecar. Eso lo dice 1 Juan 2:1, puedes buscarlo también. Pero nos manda a abandonar el pecado y no practicarlo continuamente. El texto que hoy estudiamos plantea una pregunta muy interesante que por gusto la he dejado para este momento. El texto decía, en los pecados hemos perseverado por largo tiempo. ¿Podremos acaso ser salvos? Qué buena pregunta, ¿verdad? No necesito yo responderle, sino que la Biblia misma responde esta pregunta. Gálatas 5:19 al 21 nos dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Es una lista larga. ¿Estás practicando alguno de esos pecados?
el texto termina diciendo que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. En esta cuarentena has tenido que dejar muchas cosas. Presta atención al consejo que Dios te da hoy y abandona el pecado, porque Dios tiene comunión con aquellos que le obedecen, que con justicia hacen alegría y se acuerdan de Él en sus caminos, pero Dios se enoja cuando pecamos, y el que persevera en el pecado terminará en más pecado, y el que persevera en el pecado no será salvo.